¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Estamos en Mesa de Redacción y hoy tenemos una oportunidad muy importante para poder platicar de un tema que a todos nos interesa, porque es un tema fundamental para la vida, el desarrollo y la estabilidad familiar de todas las personas. En nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, que les agradezco que nos acompañen, y en su nombre también le doy hoy la bienvenida al delegado del Infonavit en Durango. Señor delegado, bienvenido, es un placer que nos acompañe. Pues muchas gracias, al contrario, agradezco este espacio de comunicación con la sociedad porque para el Infonavit es muy importante dar a conocer lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en futuras ocasiones. Bienvenido, y pues entrando en materia, platícanos por favor cómo está la situación en este momento en materia de los logros que tiene el instituto. Básicamente, el Infonavit se dedica a otorgar créditos, que es la función elemental. Sí. ¿Qué nos platica esto? ¿Cómo está? El otorgamiento de crédito en Durango es un buen resultado por parte del instituto, porque de 8.910 créditos que teníamos por otorgar en este año, otorgamos aproximadamente 15.000 créditos, duplicamos la meta. Generamos una derrama económica de más de 1.200 millones de pesos, población beneficiada de alrededor de 56.000 personas, porque cada crédito que otorgamos beneficia a 4 personas integrantes de una familia. Entonces eso habla muy bien del instituto, del Infonavit, pero sobre todo de los trabajadores que tienen la confianza de solicitar un crédito y generar un hogar con valor y una satisfacción a él y a su familia. Hasta hace algún tiempo había ciertas dificultades porque no todos los trabajadores tenían la posibilidad de conseguir un crédito. Había la situación de que el puntaje o los requisitos para poder acceder a este crédito a veces se podían tardar algún tiempo. ¿Qué tanto se ha avanzado en esto? Para que sea más amplio. Me supongo que tiene que ver con eso el hecho de que hayan rebasado las metas en otorgamiento de créditos. Sí, en el Infonavit ya hay procesos de calidad muy certificados, muy positivos en beneficio de los derechohabientes y en beneficio de la sociedad. Disminuimos los tiempos de respuesta de máximo 20 días, desde que llega el trabajador a solicitar su crédito hasta que sale ya con su escritura y con la posesión de una vivienda o con el crédito solicitado en cuanto a una mejora de una vivienda. Eso habla de que en el Infonavit se están haciendo mejor las cosas y que puede proporcionar un beneficio hacia la sociedad. Muy bien, es el contador público Edgar José Ángel Núñez Murillo quien ahora nos acompaña. Y pues bueno, me acompaña también para conducir esta entrevista mi compañero José Lorenzo Fuentes. José Lorenzo. Buenos días, gracias por acompañarnos, delegado, muy buenos días. Hay buenos números y esto se refleja obviamente que en la movilidad, en la productividad, en la creación de empleos, indicadores como el seguro social, y Infonavit siempre es un referente para ver el crecimiento o avances de una entidad. Nos comentaba ahorita que eran 115.000 de las 8.000 que se tenían. ¿Cómo se reparten en los municipios? Porque los municipios también son una entidad importante donde se destinan o se canalizan este recurso. Y un indicador de crecimiento, que es el caso de Gómez Palacio, que es un referente, es la demanda de vivienda. Sí. En el caso de Gómez Palacio o en el entorno de los municipios, ¿cómo lo tienen? Sí, el principal solicitante por municipio de créditos para el Infonavit es Gómez Palacio, siguiendo el municipio de Durango y posteriormente derramando a más de 20 municipios en el estado. El Infonavit tiene una cobertura estatal, no tiene una cobertura nada más en Durango o en Gómez Palacio o en Lerdo, sino también la tiene en Santiago Papasquiaro, en Guadalupe Victoria, en Rodeo. En cualquier parte donde exista un trabajador, el Infonavit va a llegar a otorgarle un crédito para comprar una vivienda nueva, para comprar una vivienda usada, para remodelar la vivienda o para hacer mejoras a su casa. Él puede utilizar su crédito y puede acceder al internet o puede asistir a la delegación del Infonavit para solicitar su crédito y ahorita tenemos crédito en 20 municipios de los 39 que tiene el estado. Entonces hablamos de que el Infonavit está poco a poco cubriendo el 100% de toda la región. Para que se pueda tener este beneficio de los créditos a los trabajadores, se puedan adquirir una vivienda, se necesita también que las empresas
colaboren, participen, hagan la aportación que corresponde. Bueno, primero la retención de la cuota del trabajador, la cuota de la empresa, y la hagan llegar al instituto. ¿Qué tanto se está teniendo de buena respuesta de las empresas para que esto sea posible? Una excelente respuesta. En Durango las empresas pagan puntualmente las aportaciones de los trabajadores en un 99%. Eso habla de que hay un compromiso por parte de los patrones para el beneficio directo de los trabajadores, porque cada aportación del 5% del salario del trabajador se va directamente a una cuenta individual del trabajador. El patrón aporta cada bimestre una cantidad y en el Infonavit se le desglosa a los trabajadores para que se vaya a un ahorro de una subcuenta de vivienda, y eso le garantiza tener un ahorro para que cuando solicite el crédito él ya tenga una aportación del más del 10% del valor de la vivienda. Y aparte, si no desea una vivienda, esa cuenta se va a quedar para su jubilación, y en su jubilación se le va a regresar íntegramente no nada más el monto que aporta el patrón, sino los intereses que gana en función de una tasa de mercado. Correcto. ¿Qué hay en el caso de las empresas que no pagan o las empresas que se retrasan, las que no hacen sus aportaciones, se acumulan, se condonan? ¿Cuál es el comportamiento que se tiene? Porque me imagino que debe tener un ligero margen de empresas que, por alguna razón económica, por adeudos, suelen retrasarse en estos créditos. ¿Cuál es el comportamiento con ellas y qué plazo les dan también para ponerse al corriente? Sí, en efecto es muy poco el margen. Estamos hablando del 1% de un total de 12.500 empresas que existen en el estado. Es un muy pequeño el porcentaje que de alguna manera alguna empresa por circunstancias económicas no logra cubrir el 100% de sus impuestos y sus aportaciones al instituto. Nosotros tenemos abierto un camino o una mesa de trabajo para aquellas empresas que no tengan ahorita posibilidades de pago, hagamos un convenio de pago y que hagan frente a ese compromiso de una manera formal, de una manera seria, de una manera responsable. El Infonavit siempre abre vínculos de comunicación y áreas de oportunidad para que si en el momento no tienen ahorita para pagar, sí puedan hacer un convenio, hacer un compromiso de pago en mediano plazo y cubrir todos los adeudos, que no son para el instituto, son para cada uno de los trabajadores. El trabajador no lleva de perder, o sea, él se le descuenta, bueno, él en su momento cuando la empresa pague, se le hace el descuento o la retención para poner al corriente. El trabajador no lleva de perder, es decir. El trabajador está cubierto al 100% en todos y cada uno de sus derechos. La ley del Infonavit es 100% garantía de que el trabajador va a tener su cuenta de vivienda, todas las aportaciones del 5% de sus patrones. Hace algunos días tuve la visita del director general del instituto, el Alejandro Murat, director general del Infonavit. ¿Qué resultados hubo de esto? ¿A qué vino? ¿Qué se logró con su presencia aquí? Tuvimos la grata visita de nuestro director nacional, el maestro Alejandro Murat Hinojosa. Vino a entregar en primer término un fraccionamiento Milenio 450, financiado 100% por el Infonavit a los derechohabientes, con casas que tienen aspectos muy importantes como ecológicos, cubriendo cada una de las necesidades de su familia con 2 recámaras, con boiler solar, con ahorradores de energía eléctrica, con ahorradores de agua potable, ya no tienen tinacos, o sea, se ha abierto ya el aspecto técnico, es decir, él vino a cerciorarse que en Durango se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista de otorgamiento de crédito en cuanto a su objetivo principal, que es el otorgar una vivienda digna para los trabajadores. En segundo término, se firmó un convenio muy positivo con el gobierno del estado para dar crédito a los trabajadores del estado, porque el Infonavit es fuerte, robusto financieramente y en función de su trabajo está abriendo oportunidades para que en el gobierno del estado, los trabajadores del gobierno del estado puedan acceder también a un crédito de vivienda con el instituto. En segundo término, también vino a cerciorarse y a darle un premio a los empresarios que están cumpliendo puntualmente con el pago a través de un programa que le llamamos Empresas de 10. Merecen un 10 de calificación y les otorgó un reconocimiento por estar cumpliendo puntualmente con el pago de las aportaciones de su cuenta de vivienda a cada uno de los trabajadores. Vino también a cristalizar
anhelos importantes de que los trabajadores del Congreso del Estado y los trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia cuenten también con apoyo para que tengan un acceso a un crédito del Infonavit. ¿Qué tanto se tiene de créditos precisamente para estos segmentos de trabajadores que normalmente no tenían este servicio del gobierno del Estado, del Congreso, del Poder Judicial? ¿Qué tanto se tienen? Se firmó un convenio por hasta 3,000 créditos que vamos a empezar a ejercer una vez terminado ya la cuestión operativa con cada uno de los trabajadores, y son 3,000 créditos que se van a ejercer. Correcto. Pero también se incluye, bueno, aparte del gobierno del Estado, se incluye el municipio. El municipio también es una fuente importante en cuanto a base trabajadora. Duraron, bueno, algunos tiempos, en el caso de también los trabajadores del Congreso del Estado, duraron varias décadas sin financiamiento de vivienda, entonces tenían que conseguir a veces crédito hipotecario, que es más exigente, menos fácil, muchos intereses, y entonces salía a veces impagable. Entonces con esto se mete al margen una población importante, en el caso de municipios, que también incluye, también imagino, agentes de seguridad pública, trabajadores de parques y jardines, que ellos por sus ingresos no alcanzaban a veces muy fácilmente con un crédito, en este caso institucional como es el Infonavit. Así es. También en la gira nos acompañó el presidente municipal de Durango, y aprovechando obviamente el marco de la firma de convenio para los trabajadores del gobierno del Estado, se le solicitó al maestro Alejandro Muras Hinojosa pues que también cubriera ese aspecto de los trabajadores municipales, con la sensibilidad social y con la sensibilidad que de alguna manera requiere este gran instituto que tiene y que desea que la sociedad lo siga aceptando como tal. El maestro accedió a firmar también posteriormente un convenio con el gobierno municipal como una entidad autónoma, con una entidad con un régimen también pues muy personalizado, en donde de alguna manera vamos a firmar un convenio para darle acceso también a los trabajadores municipales. ¿Cuánta gente entre Congreso, Gobierno del Estado y municipios se benefició en ese convenio? Ahorita de entrada firmamos el convenio con el Gobierno del Estado y se incluyó en ese convenio a los trabajadores del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia. Posteriormente vamos a hacer un convenio directamente con la entidad autónoma que es el municipio, y vamos a firmar un convenio con el presidente municipal y el Infonavit, y se va a establecer un porcentaje. Lo que se firmó ahorita son 3,000 créditos para Gobierno del Estado. Al menos suficientes para la primera etapa que llevan ahorita. Sí, es más que suficiente desde nuestro punto de vista, es un arranque. El Infonavit tiene la fortaleza económica para poder dar crédito ahorita de manera directa a los trabajadores del Gobierno del Estado. ¿Qué hay en el caso de lo que es ahorita recuperación de vivienda? ¿Cómo van ustedes con esas cifras? Porque si bien es cierto que a veces el trabajador se atreve a solicitar un crédito para su estabilidad familiar, hay veces que también lamentablemente tiende a no aprovechar todas las herramientas que se les ofrecen, y al término se debe regresar el inmueble o la casa, o ya no puede pagarle. Sí, motivarlos a todos los trabajadores que tengan algún problema económico y que no puedan poder pagar o seguir pagando su crédito, pues que se acerquen con el instituto de manera individual, de manera formal, y que nosotros respiremos y podamos plasmar en un convenio la voluntad de pago o la situación económica que tenga cada uno de los trabajadores, porque de alguna manera esos créditos pues son créditos y son recursos de todos los trabajadores, y tenemos la obligación de regresarle a los trabajadores el derecho a que tengan un crédito. Aquellos que verdaderamente no puedan pagar y aquellos que exista un impedimento para poder seguir haciendo frente al compromiso de pago, aparte del convenio, nosotros les ofrecemos daciones de las viviendas para efecto de que se eximan ya de la responsabilidad del pago del crédito. La intención es que los trabajadores tengan acceso a un convenio de acuerdo a su voluntad. Me imagino todo tipo de situaciones, desde quienes perdieron el empleo y no están en condiciones, a veces temporal o a veces por un periodo más largo de tiempo, de pagar. Habrá quienes simplemente no tienen la cultura de pago para ser responsables de ese compromiso, y sin embargo pues hay un número, no sé cuál sea la cantidad. Usted platícanos
¿cuántas personas en este momento están en cartera vencida, que no están pagando la vivienda que adquirieron con crédito? Nosotros tenemos aproximadamente 125,000 acreditados del instituto, de los cuales el 95% está pagando puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones crediticias. El otro 5% aproximadamente representa un volumen importante que tenemos que verlos de manera personal, que no están pagando. Los tratamos de incentivar a que se acerquen a hacer un convenio con nosotros y podemos llevar a cabo estudios socioeconómicos para ver su capacidad de pago. De ese 5%, ¿qué tantos ya se tiene valorado que definitivamente abandonaron la vivienda, que no la están ocupando o que definitivamente no están en condiciones o no les interesa por razones que a lo mejor tienen otra vivienda, a lo mejor no tienen otras necesidades, otras prioridades, y que se considere que esas viviendas deben recuperarse? Sí, nosotros tenemos un estudio que es muy cambiante, pero aproximadamente en Durango tendremos aproximadamente unas 7,000 viviendas que pudieran estar en este factor de abandono o de falta de pago. Nosotros estamos tratando de recuperarlas vía legal, porque el instituto siempre se maneja por cuestiones legales establecidas en cada uno de los convenios y firmas. Tratamos de recuperar la vivienda, hemos recuperado aproximadamente unas 2,000 viviendas en esa circunstancia, y lo que vamos a hacer es reintegrarlas al padrón de viviendas que pueden ser susceptibles para que otros trabajadores deseen ocuparlas. ¿En ese momento tienen algún grupo de viviendas que han sido recuperadas que ya están en condiciones de ser ofrecidas y que en este caso tienen como vendedor al Infonavit? En este caso tenemos apenas legalmente la posesión de ese número de viviendas que acabo de comentar. Tenemos la necesidad de reactivarlas, tenemos necesidad de remodelarlas, de ponerlas en condiciones para que sean sujetas a venta y ponerlas a consideración de los trabajadores. ¿Todavía no están en condiciones de Todavía no están. Estamos en convenio con los diferentes desarrolladores para que las pongan en condiciones de venta. ¿En cuánto tiempo podría suceder esto y cuántas viviendas serían esas 2,000 que ya tienen por lo pronto? Hay un programa VIVE que anunció nuestro director nacional, que habla de una remodelación de las viviendas y puestas a consideración de los trabajadores. Se van a ir arreglando paulatinamente dependiendo de el daño que tengan las viviendas. Así en condiciones, como dicen a veces en el comercio, como están, no se van a vender, se van a primero remodelar. Sí, se necesitan remodelar. No se venden así. No se venden así porque generan condiciones no saludables, no de vivienda digna, no de vivienda sustentable, y generan situaciones en el entorno que provocan inseguridad. Correcto. Aquí en el correo del periódico nos hacen la pregunta de qué sucede cuando se le descuenta al trabajador y la empresa no está pagando. O sea, en el recibo de nómina aparece como el descuento, o sea, se percibe el descuento a quienes tienen una vivienda, pero la empresa no está al corriente con esos pagos, que es lo que sucede el trabajador. Dice que si puede, porque algunos trabajadores han acudido a pedir vivienda o a pedir información para obtener una vivienda, y que le dicen que la empresa lamentablemente no está pagando, por eso no pueden reactivar su crédito. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros respaldamos al trabajador al 100%, mandamos citar a la empresa de manera administrativa o de manera legal para ejercer la presión para que cumpla con sus obligaciones legales de aportar el recurso para el beneficio de los trabajadores. Se pone, entonces, ¿obligan a la empresa o le dan un plazo para que se ponga al corriente? Ambos. Platicamos administrativamente, damos un convenio, pero al trabajador le resarcimos inmediatamente en función de eso todos sus derechos para que obtenga un crédito. Entonces, ¿sí puede ejercer? Obviamente necesitamos platicar con la empresa para efecto de que haga el convenio de pago y nosotros le resarcimos el derecho al trabajador. ¿Cuánto es lo máximo que le pueden otorgar a una empresa para que normalice su situación? Dependiendo del monto, obviamente, estamos hablando de 2 meses, 6 meses, hasta 1 año probablemente, pero el trabajador siempre debe de tener la garantía de que tiene cubierto todos sus derechos de obtener un crédito de vivienda. ¿No se le penaliza a la empresa?
se le penaliza a la empresa en caso de que incurra en varias moras o que de alguna manera se le demuestre a la empresa que fue con dolo, que no fue una circunstancia económica, y entonces sí se le penaliza. Pero cuando demuestra también la empresa, porque también es un ente económico que por circunstancias externas a su situación normal no pudo cubrir la circunstancia, lo que lo pedimos es que pague de inmediato el capital y posteriormente vemos la circunstancia de la mora. El 2013 ha sido un año que no ha sido muy bueno para muchas áreas económicas, entre ellas el del sector de la vivienda. Algunas de las grandes empresas vivienderas a nivel nacional han estado en condiciones muy difíciles para salir adelante. ¿Qué tanto le ha pegado o qué tanto se refleja en el Infonavit esa situación que atraviesan los desarrolladores de vivienda? El Infonavit ha cumplido perfectamente con su objetivo de otorgar crédito a la vivienda, porque la vivienda no nada más los grandes desarrolladores la llevan a cabo, también la llevan a cabo los desarrolladores medianos y los desarrolladores locales. Se ha beneficiado aquellos desarrolladores que generan no por volumen, sino por nichos de mercado, ciertos desarrollos de vivienda. Lamentablemente a nivel nacional sí hubo algunas circunstancias que los empresarios, grandes empresarios de desarrollo de vivienda, tuvieron algunos problemas de carácter financiero. Creemos que ya se va a reactivar esta situación y que van a salir adelante. En este momento en Durango podría decirse que no hay algo preocupante para este sector, que de alguna manera son los proveedores para el servicio que ofrece Infonavit. No, en este momento en Durango los números lo reflejan, tenemos más de 15,000 créditos otorgados y de alguna manera se está incentivando a que los trabajadores se sigan acercando al instituto. Un problema que frecuentemente, con mucha frecuencia lo vemos quienes nos dedicamos a la información, es el de las familias que reclaman. Dice, nosotros adquirimos una vivienda con crédito de Infonavit, pero la vivienda la adquirimos a lo mejor hace 3 años, o a lo mejor hace 10 años, no sé, hace más incluso, pero el fraccionamiento no se ha municipalizado o la calle ya se deterioró, ya no sirve porque el pavimento que nos entregan fue de muy mala calidad, ya es terracería de nuevo, y peor que terracería porque tiene pedazos y pedazos, o porque, en fin, ese tipo de quejas que tienen que ver y que con frecuencia son atribuibles al vendedor, al que le vendió la vivienda. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Lo vivimos con una responsabilidad muy seria por parte del instituto. El Infonavit es uno de los grandes impulsores porque la calidad y las características de la vivienda tengan que ver verdaderamente con el cumplimiento de ese objetivo tan noble de generar no solamente una casa, sino un hogar, una satisfacción de una necesidad en donde puedan desarrollarse integralmente la familia, porque para nosotros lo más importante es el trabajador y obviamente su familia, y respaldamos al 100% todos y cada uno de los procesos de calidad. Precisamente poniendo como muestra la circunstancia a lo que vino el maestro Alejandro Morat Hinojosa, el fraccionamiento que se entregó, el Milenio 450, cumple con todas y cada una de las características de calidad en el servicio y de la comodidad para las empresas. Pavimento hidráulico, accesos de transporte, cuestiones de ecología, bienestar para las familias. Eso es lo que nosotros estamos impulsando. Nosotros no otorgamos créditos para fraccionamientos que no estén municipalizados. Exigimos dentro de la integración del expediente que esté municipalizado el fraccionamiento. Exigimos dentro de la integración del expediente que tenga servicios de agua, servicios de transporte, servicios de luz, servicios de limpia, que tenga todas y cada una de las características cubiertas en función de la ley municipal. Quienes al cabo de varios años están en una vivienda de ese tipo, pero que en ese momento se dan cuenta de que el pavimento que se veía muy bonito cuando les entregaron la casa ya no sirvió, que se deterioró. A quienes les vendieron la vivienda les dijeron que allí en ese espacio libre iba a ser un jardín y que ahora ya son locales comerciales o más viviendas porque les engañó el vendedor. ¿Ellos qué les queda aparte de resignarse o solamente resignarse? Les queda acercarse al instituto para que el instituto, como siempre lo ha hecho, respalde sus intenciones y sus voluntades de vivir en una comunidad sana y positiva.
el instituto tiene un programa que está apoyando, que es el rescate de barrios. Nosotros estamos poniendo no nada más voluntad, sino recursos económicos para que los fraccionamientos vuelvan a ser aquel fraccionamiento como cuando se entregó, con áreas verdes, con áreas de juegos para infantiles, con banquetas, con un pavimento restablecido, y nosotros estamos dispuestos a aportar la voluntad y el trabajo del instituto, y por qué no decirlo, cuestiones económicas para que en conjunto con las demás autoridades estatales y municipales reactivemos y rescatemos los barrios tan bonitos que existen en las diferentes partes de la ciudad. ¿Cuántos barrios, cuántos fraccionamientos y cuánto se ha ejercido en este año o en esos meses? Nosotros tenemos ahorita una prueba piloto en 3 rescate de barrios, 2 en Gómez Palacio y 1 en Durango. Estamos aportando recursos económicos y voluntades, suma de voluntades. Estamos platicando con los condóminos o con las personas que viven en los fraccionamientos y en las colonias, para que ellos también asuman la responsabilidad de que una vez que se vuelvan a reintegrar a la sociedad las áreas verdes, una vez que se vuelvan a integrar las banquetas y se vuelvan a integrar todos los espacios públicos que en beneficio de la comunidad, pues también se hagan responsables de cuidarlas y de llevarlas a cabo. O sea, es un proyecto integral que tratamos de sumar voluntades. ¿Qué números tienen en el caso aquí de Durango? ¿Cómo se llaman? ¿Qué números? Los nombres de los fraccionamientos. Bueno, ahorita de momento no los traigo ahorita los nombres, pero sé que se están llevando a cabo algunas acciones con varios fraccionamientos. ¿Montos? Oscilan en función de las áreas verdes, no son montos así muy específicos. Nos pregunta también aquí por el correo del periódico que en el caso de las viviendas invadidas o la situación que traía recientemente Cocopo, ¿cómo están funcionando con ellos? Porque reiteran mucho hasta el momento que sea verdad o mentira, salvo lo que usted comenta en contrario, que muchos de las que el Infonavit está vendiendo cartera vencida, que los desalojos son arbitrarios, o incluso que como ya no están ocupadas esas viviendas, tienden a ocuparlas porque se estaban destruyendo o eran nidos de malvivientes, etcétera. ¿Cuál es la situación en este caso con algunas de las bufetes jurídicos o empresas que están rescatando ese tipo de vivienda y cómo es el manejo en este caso? El Infonavit no está desalojando a nadie. El Infonavit brinda mesas de trabajo de manera individual para que de alguna manera se acerquen y veamos el caso por caso, vivienda por vivienda, para ver cuál es la solución a cada una de las cosas. Estamos ofreciendo pláticas, convenios positivos con los derechohabientes, porque ellos son nuestro principal objetivo, los derechohabientes, los que tienen las aportaciones en el Infonavit, y nosotros debemos de velar por obligación por los intereses de nuestros derechohabientes. Nosotros tratamos de no motivar ningún desalojo violento y tampoco tratamos de no motivar, tratamos de no motivar invasiones, porque eso están fuera de la ley. Sí hay casos de viviendas que o pertenecen al Infonavit o a algún acreditado del Infonavit y que sin embargo fueron invadidas por personas extrañas que llegaron y se metieron en la casa. En Durango hay esos casos. ¿Los tienen ustedes perfectamente detectados? ¿Saben dónde están, quiénes son y esa situación? Tenemos algunos casos detectados, pero es muy dinámico. Se meten, invaden y luego al tiempo la vuelven a desalojar y luego se van a invadir a otra. Tenemos casos detectados, mas sin embargo lo que nosotros intentamos es tener mesas de trabajo para dialogar con cada uno de ellos. ¿Denuncias o procedimientos de tipo legal los han iniciado? Nosotros no, los que los inician son los verdaderos dueños de las viviendas, porque legítimamente esa casa es de un trabajador. Correcto. Pasando a otro asunto, el Infonavit ha venido cambiando, ha tenido algunas adecuaciones, algunos cambios en la manera en que otorgan los créditos y en el tipo de créditos incluso. Me llama la atención que ahora le están impulsando, y al parecer era un compromiso, el dedicarse solo a la vivienda verde. ¿Qué es eso? Suena bonito, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Y de qué sirve el apostarle a ese tipo de vivienda verde? Sí, es un programa muy noble y muy positivo
del Infonavit en el compromiso que tiene al generar espacios que cumplan con normas internacionales en búsqueda del proceso de calidad de las viviendas. La vivienda verde tiene que ver con la ecología y el compromiso que todos los seres humanos debemos de tener en este país y en todo el mundo. Respetar las cuestiones de clima, las cuestiones de áreas verdes, las cuestiones del correcto utilizar el agua, de utilizar la energía eléctrica, de utilizar el gas. ¿Por qué? Porque son recursos, muchos de ellos no renovables, y estamos usando un gas que probablemente al tiempo ya no tengamos en la humanidad. Tenemos que generar ahorros sustentables que permitan un ahorro directo a la economía del trabajador, porque con ahorradores de energía, ahorradores de gas, ahorradores de agua y cuestiones ecológicas verdes, calentadoras solares, eso va directamente en beneficio de la economía del trabajador. Descríbanos una vivienda verde. ¿Qué tiene diferente de las viviendas que no lo son? Una vivienda verde tiene que ver mucho con el compromiso de cuidar la ecología del país y la ecología del mundo. Una vivienda verde tiene un calentador solar en la azotea y eso ahorra el gas que regularmente utilizamos para calentar el agua para bañarnos. Segundo, tiene lámparas LED de entrada que no le cuestan al trabajador, sino que estamos haciendo un compromiso con los desarrolladores para que en lugar de un foco normal ponga una lámpara ahorradora de energía que dura más tiempo y que le ahorra energía en el recibo de la luz. Tiene en los depósitos de sanitarios y en el área de la utilización de los servicios del agua ahorradores. Anteriormente los depósitos del baño eran mucho más grandes y generaban para su evacuación mayor número de consumo de agua. Ahora son depósitos más pequeños y eso inhibe el gasto excesivo del agua, y eso también va directamente al ahorro del agua y del trabajador en su bolsillo. Tiene además el respeto hacia las áreas verdes, es decir, se entregan las viviendas con una parte que tiene que ver con algo de jardín, con un árbol que motive a una convivencia sana entre la habitación, entre el pavimento, a un desarrollo de áreas que tengan que ver con las cuestiones climatológicas. Para el desarrollador de vivienda, construir esta vivienda verde, con calentador solar, con depósitos especiales, ahorradores, con área de jardín, con un árbol, etcétera, puede salir más caro, ¿no? Entonces eso podría encarecer la vivienda. Y eso se refleja en el trabajador, en el adquiriente. Sí. Este tipo de vivienda recibe un subsidio por parte del gobierno federal que va directo también al costo de la vivienda, que beneficia al trabajador y que beneficia al desarrollador. Sí es verde. Sí es verde. Es decir, una vivienda tradicional, normal, no recibe ese subsidio, pero si cumple con estos requisitos lo recibe. Sí recibe otro tipo de subsidio, y también la verde recibe un tipo de subsidio a través de la CONAVI, pero la verde requiere otro tipo de subsidio. Ya. Del Banco Mundial, a través de los organismos que de alguna manera controlan el crecimiento de las ciudades, otorgan este tipo de beneficio directo al trabajador y al desarrollador. ¿Y en Durango se ha avanzado? ¿Hay viviendas de ese tipo? Sí se ha avanzado. Porque de repente suena, bueno, pues yo no las he visto, diría alguien. ¿Sí las hay? Sí, el propio Milenio 450 se entregaron alrededor de 250 viviendas, de ese tipo, 100% etiquetadas como vivienda verde. Correcto. José Lorenzo. Nos pregunta también que en el caso de percibir alguna vicio oculto, alguna anomalía en las viviendas, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo en que se puede exigir a la constructora resuelva o repare el daño? Y en caso de que no haya utilizado materiales correctos, ¿a dónde se puede acudir? Nunca hay un vencimiento para cualquier vicio oculto de parte de la vivienda. El Infonavit va a respaldar siempre al 100% el derecho de los trabajadores de vivir dignamente. Nosotros tenemos no nada más el respaldo que le otorgamos al trabajador, sino también tenemos comprada una garantía
y los desarrolladores otorgan fianzas para poder llevar a cabo la comercialización de la vivienda. Y nosotros respaldamos al 100% al trabajador en cualquier vicio oculto o vicio real que esté en la utilización de su vivienda. ¿Hay un depósito que hacen las constructoras, las empresas? Sí, hay una fianza que se otorga para efecto de una garantía y hay un seguro también por parte del Infonavit contratado para cualquier situación que se genere accidental o se genere en función de un vicio oculto. ¿Ahorita cuántos desarrollos tiene ahorita Infonavit para cerrar el año? Donde esté creando con empresas locales o constructoras locales. El Infonavit ya es un mercado abierto, no hay una circunstancia de un fraccionamiento en específico. Se están haciendo por parte de los desarrolladores oferta de vivienda en diferentes áreas y puntos de la ciudad y puntos del estado. El Infonavit ya no desarrolla fraccionamientos en particular, los que los desarrollan son precisamente las empresas constructoras que se dedican a crear vivienda y espacios para que los trabajadores tengan acceso a créditos. Nosotros financiamos vivienda nueva, vivienda usada, remodelación de vivienda y mejoras a vivienda de la casa. Otra de las novedades que apreciamos de la nueva forma de operar del Infonavit tiene que ver con el otorgamiento de créditos. Hasta hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, decían, bueno, ya tiene crédito Infonavit, ya terminó su relación con el instituto, ya no puede tener otro beneficio. Pero ahora resulta que sí puedo tener de nuevo un segundo crédito del Infonavit. Explícanos, por favor, cómo es eso. Sí, la verdad, el Infonavit siempre está en función de las necesidades de los trabajadores y en la libertad plena, de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de ellos, a gozar de su cuenta de vivienda. ¿Qué implicaba? Que el instituto cuidaba los recursos que tenía para otorgar en una justicia a todos los trabajadores mínimo un crédito, por eso tenía ese tipo de candado. Pero su consejo de administración a nivel central generó, en función de la capacidad económica que ahorita tiene el instituto, que es una capacidad económica muy positiva y muy importante, a través de una transparencia y a través de un compromiso de los empresarios y de los propios trabajadores al pagar puntualmente su vivienda, ha generado una fortaleza económica. Eso nos da pie a que se abran nuevos nichos de mercado, que es otorgar un segundo crédito a aquellos trabajadores que sigan en activo, que hayan generado un saldo de la subcuenta de vivienda adicional a lo que ya habían pagado, o sea, ya habían obtenido un crédito y ya lo habían cubierto y seguían ejerciendo su derecho a tener una subcuenta de vivienda porque siguen siendo trabajadores. Entonces nosotros, el instituto abrió un nuevo crédito. ¿En qué consiste este nuevo crédito? Primero, que haya cubierto el crédito inicial al 100%, que no tenga deudos con el instituto. Nosotros, en su legítimo derecho de volver a solicitar otro crédito, otra casa o una remodelación de la casa que ya tiene, nosotros le podemos facilitar en función de la capacidad que tenga y del estudio socioeconómico que se elabore el crédito que él desee. Es decir, no nada más aplica para remodelar la casa que ya pagué, que ya adquirí, que ya tengo, puede ser también para una casa diferente, para cambiar de casa. Así es, puede ser comprar una casa mejor con la aportación de la primera, o otra casa menor para un integrante de su familia, para un hijo, para una hija, o puede acceder. El mercado de la vivienda es un mercado muy positivo y genera muchos beneficios a la sociedad. Y en esa libertad y en esa capacidad económica que tienen los trabajadores, pues genera una cuestión muy positiva. ¿Qué más nos puede usted mencionar de ese tipo de cambios, situaciones diferentes que no se daban? Pero antes de eso, me regreso a otra pregunta que sí le quiero hacer. Sí, adelante. Muchas de las personas que tenían ahorro en su subcuenta de vivienda y nunca ejercieron el crédito del Infonavit, luego llega el tiempo de su jubilación pueden recurrir a ese recurso, recuperar ese recurso conforme a lo que está establecido. Pero ¿qué pasa cuando la persona fallece y se queda ahí esa subcuenta, ese recurso? Luego los beneficiarios, los hijos o la esposa, tratan de recuperarlo, pero se encuentran con algunas trabas. ¿Qué hay de esto? Nosotros facilitaremos todas y cada una de las acciones que correspondan al Infonavit para reintegrar justamente a los deudos de esa persona que desgraciadamente falleció en función de un instrumento legal, por supuesto, que acredite que las personas que
están reclamando el saldo de la subcuenta de vivienda de una persona que nunca utilizó el crédito, pues que gocen de ese beneficio de ese trabajador que durante toda su vida estuvo ahorrando el 5% de su salario en una subcuenta de vivienda, lo gocen sus hijos o lo gocen su familia. Pero tiene que haber un proceso 100% legal para efecto de respaldar precisamente la justicia de que verdaderamente sean los deudos de las personas. Sí se tiene que llevar un proceso no tan ágil como si lo fuera a solicitar el propio trabajador, porque tiene que integrarse un expediente de carácter legal. Me refiero a un probable cuestión de un testamento o un juicio testamentario, porque pues también es nuestra obligación velar por los intereses de los trabajadores y otorgar con justicia y con legalidad esos recursos. Habíamos visto casos de ese beneficiario o ese sucesor de la persona que falleció, que a pesar de ser reconocido en el Seguro Social como beneficiario, como único beneficiario de la persona fallecida, aún así el Infonavit no lo reconoce, sino que el Infonavit le pide una serie de trámites, entre otros, una declaratoria de beneficiario por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y eso puede llevar hasta un año a veces en ese procedimiento, si están así. El instituto es un organismo 100% normativo, 100% en función de la ley, 100% en función de las normas que tienen que ver con cada una de la materia en la que estamos platicando. En este caso hay un expediente y debe de conformar ese expediente todas y cada uno de los elementos para que en justicia y en legalidad se otorguen los recursos. Pero le aseguro que el instituto siempre se va a poner del lado de los que verdaderamente necesitan el servicio del instituto. El Infonavit es de los trabajadores de México. El recurso que nosotros administramos es para los trabajadores de México. José Lorenzo, ¿algo más? Pues nada más agradecerle el favor de su visita y aparte pues aclarar algunas de las preguntas que nos hicieron aquí nuestros internautas y pues sobre todo saber con transparencia las cifras y los números, el cierre del año que está dando Infonavit, que de marzo a la fecha le ha tocado a usted dirigir esta instancia federal y pues algo que nos quisiera agregar. No, pues agradecerles el espacio, el tiempo y la formalidad con la que de alguna manera estamos tratando de dar los números positivos del Infonavit. En Durango se están haciendo bien las cosas, en Durango se va caminando hacia una buena forma de vivir y de trabajar, se respira ambientes de confianza. El gobierno del estado está haciendo un gran esfuerzo por incentivar cada día más el empleo formal, y en Durango el Infonavit, el gobierno del estado y el gobierno municipal va a seguir colaborando para el beneficio de los trabajadores. Recuérdenos por favor las metas para el año próximo, para el 2014, que ya estamos muy cerca de comenzar. Una perspectiva muy positiva, todavía no se establecen al 100%, yo creo que vamos a superar los 10,000 créditos para el próximo año como meta, aunque en este año ya superamos a 15,000 créditos. Este año que termina sobran 8,910, probablemente nos suban a 10,000 créditos, un poquito más, y nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que no nada más entreguen los 10,000 que nos puedan poner de meta, sino 15, 20,000 créditos en beneficio de todos los trabajadores. Edgar José Ángel Núñez Murillo, delegado del Infonavit, delegado regional del Infonavit en Durango. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta conversación, y a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en sus casas, que están pendientes de esta transmisión. Les agradecemos también el que nos acompañen, como a todas las ocasiones, todas las transmisiones en esta mesa de redacción. Estaba a punto de despedir el programa, pero me están haciendo llegar una pregunta más de la gente. Adelante. ¿Las casas o las oficinas? Porque también está escuchando, viendo en oficinas. Bueno, la agregamos, nos quedan un par de minutos y la aprovechamos. Cuando los beneficiarios son mayores de edad, tienen derecho a que se les entreguen los fondos de ahorro. Es lo que me dice aquí. Cuando los beneficiarios son mayores de edad, tienen derecho a que se les entreguen los fondos de ahorro. Y en caso de fallecer, es lo que estamos platicando algo de esto. Así es. Si él es mayor de edad, él puede recuperarlo inmediatamente. A su jubilación. A su jubilación. Hacer un trámite ante el instituto y el instituto le va a regresar su saldo de su cuenta de vivienda. Si fallece, sus deudos a través de un proceso legal. Nos comentan que en el caso de personas jubiladas que no alcanzaron a reclamar antes de 2013,
este tipo de recursos, pueden todavía preguntar, pues me dice una persona que ingresó desde antes de la creación del Infonavit, que ingresó creo que en el 42, 43 a trabajar, imagino ya se incorpora posteriormente, que si puede solicitar todavía ese recurso. Sí, salvaguardados 100% los recursos del saldo de las subcuentas de vivienda en el instituto y los puede ir a solicitar en cualquier momento. Pues ahora sí, muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta transmisión. A nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, les invito a que estén pendientes. Esta conversación se va a reproducir, estará disponible para que ustedes la puedan volver a ver en nuestro sitio web, periodicovictoria.mx, y en nuestro medio impreso, en Periódico Victoria de Durango, la podrán seguir también la reseña de esta entrevista el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente día. Hasta luego. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.